Buenos días, sí, la escucho. Bueno, perfecto, Luisa, te doy las gracias por encontrarte a ti el día de hoy conmigo. Vamos a iniciar el encuentro para hacer la explicación del trabajo de esta segunda semana que inicia hoy 8 de agosto y que va a estar disponible hasta el próximo martes 15. Espero que hayan tenido una primera semana muy tranquila en la que tuvieron la oportunidad de explorar el curso y de hacer nuestro primer test que se basaba en el estudio del material You are the best, o tú eres el mejor, con el superlatives, comparatives. Les recuerdo a todos aquellos que no hayan hecho todavía el test, que el 1 de agosto publicamos un tutorial, un videíto que nos explica aquí este tutorial cómo estudiar el material y cómo hacer el envío del test. Ese test que tenía 2 intentos, no se habilitan más intentos porque por supuesto el espíritu del test es el evaluar un conocimiento de una manera sumativa. Es la única evidencia del curso que no se puede enviar muchas veces. Ya vamos a ver que lo que vamos a hacer esta semana y la próxima sí podrán reenviarlo en caso de que no lo aprueben. Importantísimo entonces que si aprobaron, pues sigamos con ese proceso positivo. Si no aprobamos, no entonces desfallezcamos ni nos descuidemos, ya que quiere decir que no podemos desaprobar ninguna otra evidencia para así lograr el 75% del curso y poder certificarnos. Entonces, los invito a que si no han hecho el estudio y evaluación, lo hagan, porque no queremos que nos coja de pronto el tiempo y al final del curso estemos corriendo con el envío de todas las evidencias. Hoy nuestro anuncio nos dice que vamos a estar trabajando 8 días en un material que se llama Would You Forgive Me o me perdonarías. Vamos a ver entonces ahí que vamos a hablar de situaciones relacionadas con un tema importante de este nivel pre, digamos que es un nivel básico ya empezando a arrastrar unos niveles intermedios, ¿cierto? No podemos tampoco decir que es un nivel avanzado. Recordemos que nuestro curso tiene 9 niveles, entonces estamos ahí como un nivel casi preintermedio. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar este tema para desarrollar el foro. Entonces, ¿qué nos decía nuestro anuncio? Vamos a ir al botón contenido del curso a mano izquierda. En el botón contenido del curso vamos a parar un momento en el cronograma para, de nuevo, recordarles que todas las evidencias van a estar abiertas hasta el 24 de agosto. Esa es la fecha límite de recepción, que sugerimos que la primera evidencia o test lo hubieran hecho ya en la primera semana. Esperamos que el foro, mis próximas vacaciones que tienen que ver con sugerencias, peticiones, lo hagamos en estos 8 días para la última semana ya hacer una presentación de nuestro proyecto de vida de manera de writing y speaking. Vamos a hacer 2 instrumentos que nos permitan hablar de lo que anhelamos hacer en el futuro. Todas esas evidencias estarán abiertas hasta el 24 y esperamos las puedan desarrollar con sobre todo el estudio del material que les permita que los productos sean un resultado de una apropiación de conocimiento. Entonces vamos a picar a mano izquierda en el botón actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje, que como vimos en nuestro encuentro pasado es el documento rector que nos resume todo lo que va a ocurrir en el curso. Nos decía por un lado que vamos a tener una evidencia inicial, que era el test, basada en el estudio de Superlatives Comparatives, y que tenían para eso 30 minutos para contestar preguntas de selección múltiple, falso y verdadero, y para completar. Esta semana vamos a redactar solicitudes y sugerencias mediante el uso de verbos modales a partir de contextos cotidianos. Vamos a ver modal verbs. En cierta época del año, las personas que trabajan pueden disfrutar de un periodo libre en su trabajo, el cual denominamos vacaciones, por lo cual generalmente se planifican paseos, viajes o diversas actividades que le permiten salir de la rutina diaria y experimentar divertidas y a veces inolvidables experiencias. En estos 8 días, que esperemos que estemos en estas 16 horas, lo primero que debemos hacer es estudiar los contenidos que se presentan en el componente formativo Would You Forgive Me? ¿Que dónde está? Aquí a mano izquierda, justo debajo de la guía de aprendizaje y debajo del material de la semana anterior. Se llama Would You Forgive Me? Porque en ese material vamos a poder practicar esos elementos comunicativos que faciliten nuestra participación asertiva en el foro. No vamos a ver todavía qué nos piden en el foro, sino que vamos a abrir entonces el material de estudio Would You Forgive Me? Aparece entonces en el panel central para que hagamos clic en el recurso
curso educativo y nos dicen que vamos a hablar de el uso de modales para poder hablar de habilidades físicas, sociales, cognitivas, mediante el uso de verbos modales can, could, should, may, and might. A mí sí mismo se identifican las funciones de estos verbos modales y se referencian las estructuras de oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Vamos a poder navegar en el panel central para practicar los modal verbs, los compound sentences, oraciones compuestas. Podemos navegar desde el panel del centro o desde la parte superior, en la cual viene nuestra inducción con un corto video de 2 minutos, mientras saludamos a Carmen, que se acaba de vincular, y podamos observar el video con detenimiento. Mucha atención. Would you forgive me? ¿Me perdonarías? In this formative component, modal verbs are presented. Through them, requests and petitions can be done. They behave as auxiliary verbs, since they always accompany the main verb of the sentence. It should be noted that their use allows expressing an opinion about the probability that something is possible or probable. In addition, they are used when asking for permission, when talking about skills, or when making a request. Therefore, all this content is presented through a variety of simple examples that facilitate the learning of these structures that will be exercised through the respective practice in order to develop the specific skills required by the learner for the command of the English language. Entonces ahí vemos nuestra inducción a un tema interesante para hablar de posibilidad, de permiso, de todo lo que tiene que ver con hacer una petición, un request. Vamos entonces a revisar durante los primeros días de esta semana el uso de can, could, may, might, will, would, must, shall, and should. La idea es explorar todos estos espacios para ver qué indica cada uno de estos usos modales, cuándo es posibilidad, cuándo es habilidad, cuándo es recomendación, cuándo es obligación. Vamos a hacer el estudio del material, pero también vamos a escuchar, por supuesto, los audios. You could buy the food. Que nos pueden permitir, podrías comprar la comida. Que nos permiten practicar todo lo que se está presentando. Cómo podemos hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas al solicitar cierta información relacionada con habilidades, posibilidades, permisos, obligaciones, recomendaciones. Entonces vamos a revisar todos estos elementos. Vamos a tratar de entender el uso gramatical con las formas bases de los verbos, de qué manera vamos a conjugarlos y los niveles de formalidad o informalidad que existen en estos diferentes modal verbs. Recordemos que además de estas explicaciones tenemos ejemplos de uso de este lenguaje en contexto y finalmente vamos a tener algunos ejercicios prácticos que nos van a poder valorar, hacer una valoración de qué tanto hemos entendido, ¿no? Siempre cerramos con algunos ejercicios que nos permitan hacer arrastre y una actividad didáctica, como vemos aquí, algunas serán de selección múltiple, otras de apareamiento. En este caso, entonces vamos a arrastrar y soltar coincidencias con el uso de estos modales, shall, must, will, can, and may, y vamos a hacerlo aquí de una manera aleatoria. Vamos a aplicar el resultado y por supuesto si yo no hice el estudio del material me va a quedar mal, lo que me permite volver a revisar. Oye, pero ¿por qué? Porque si yo dije Sarah may help you with your homework, no era may. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el apropiado en ese caso? Estoy yo haciendo una afirmación de algo que pienso que es cierto, estoy dando un consejo. ¿Cuál es la intención que tiene el hablante en ese momento? Entonces vamos a revisar ese material. Después de que hagamos ese uso de los modales, vamos a hacer la introducción a las oraciones compuestas, ya que estamos pasando, como les dije, de un nivel básico a un nivel que ya es un poco intermedio, diferentes situaciones en las que aparecen un compound sentence. For example, one that includes two clauses, dos cláusulas that are joined by a conjunction, como uno, dos oraciones o dos cláusulas con una conjunction. Recordemos cuáles son las conjunctions. Tenemos, por ejemplo, and, or, ¿cierto? Es otra conjunction, or but.
esas conjunciones. So, Mary wants a dress and she will buy a blue one. Tenemos otra circunstancia en la que aparece la conjunction that. Mark needs to go to work, but he's very sick to drive. Y otra situación, Carol wanted to study and asked for, but she didn't pass the admission exam. Puedo, por supuesto, hacer la traducción. Tratemos de no traducirlo necesariamente, pero si notamos que tenemos alguna falla, podemos, por supuesto, hacerlo. Es importante que todo el material es presentado pues ya directamente en la lengua meta, en este caso en inglés, para que ustedes vean ese uso de las compound sentences. Vamos a hablar también de personal activities, aquellas cosas que nosotros hacemos obviamente para mantener nuestra apariencia, nuestro estado de salud y nuestra vida de una manera apropiada. Tenemos un repaso de los que venían siendo las daily routines, actividades que se desarrollan en el hogar, dentro del contexto y por supuesto con el audio correspondiente. Vamos a hablar también de actividades sociales y tenemos algunos anexos que nos permiten de pronto profundizar en qué son las diferentes actividades que podemos desarrollar con familia, con amigos. La mayoría de ellas surgen de combinaciones verbales, por ejemplo, con el verbo go. Podemos ver go for a walk, go partying, go shopping, go to the beach, pero por supuesto tenemos otras que no necesariamente tienen esa raíz verbal para expresarse. Vamos a hablar de diferentes actividades laborales, lo que yo voy a desarrollar en mi trabajo, las profesiones, oficios, que también en algún momento nos permitirá decir qué puede, for example, what can a firefighter do, what mustn't he do, and what should he do. Vamos a ver cómo podemos utilizar ese should, can, must para hablar de las diferentes profesiones y cómo podemos solicitar un empleo para las mismas, cómo utilizar expresiones que se utilizan en una entrevista de trabajo, en el ambiente laboral, para cerrar nuestro estudio de material hablando de características de las personas que aplican a un empleo, como habilidades físicas, sociales, habilidades, por supuesto, académicas que nos permitan aspirar a una posición determinada. Entonces, vamos a revisar este material, al final vamos a hacer los ejercicios prácticos y, por supuesto, la actividad interactiva. Recordemos que estas actividades no son calificables, pero me dan los elementos necesarios para seguir en el avance de mi adquisición de lengua. Como conjugan las formas afirmativas, negativas, interrogativas. Entonces vamos a revisar ese material para después regresar a la guía de aprendizaje que me dice, bueno, usted ya revisó el material de esta semana. Hablamos entre ese material de profesiones y de actividades sociales y de actividades personales. Entonces, ¿qué queremos que hagamos? Que hagamos un foro esta semana denominado Mis Próximas Vacaciones, en la que voy a estructurar ideas para desarrollar una composición en la cual puede utilizar lenguaje que me permita responder las siguientes preguntas. When would you request your vacation from work? Vamos al uso del modal would. When would you request? Would you request vacations from work when your kids have vacations from school? Would you request vacations in December because you want to spend Christmas with your family? ¿Cuándo las solicitarías? How many days would you have for vacation? Sabemos que todos tenemos diferentes realidades, tenemos amas de casa, personas en otros países, estudiantes de colegio, universidad, profesionales. Cuéntanos un poquito, how many days would you have for vacation? ¿Tienes un paid vacation o eres estudiante y no te pagan tus vacaciones? Where would you go on vacation? ¿A dónde irías? Who would you go with on that trip? If you had the opportunity, would you go with your friends, with your family, by yourself, maybe? Would you ask for advice from a travel agency? El rol de las agencias de viaje. Would you do it yourself, searching the internet, or would you go to an office to ask for assistance? ¿Qué harías? Do you think vacations are necessary? Son importantes. Yes, you must have vacations because then you recover energy and then you start fresh, for example. Yeah, no, you shouldn't have vacations. You should work all day. Vamos a utilizar esos modales para responder estas preguntas. ¿Qué me solicitan? Entonces una participación, por supuesto, que sea robusta, que sea por lo menos en 2 párrafos, para que yo pueda contestar las 6 preguntas. Vamos a contestar una línea. Yes, I love vacations and I go on vacations in December. Final. Estamos ya en un nivel en el que podemos utilizar esos conectores o conclusiones que vamos a ver esta semana como and
that, or. Podemos utilizar los modales para responder de una manera asertiva sin tratar de usar el traductor, ¿no? No, teacher, pues yo voy a abrir el computador y voy a usar el traductor. Pues no tendría ningún fundamento lo que estamos haciendo en este curso, ¿cierto? Queremos que lo que practiques esta semana lo lleves a ese foro. Esa participación en el foro esperamos que la hagas esta misma semana. Y para participar en ese foro, debajo del material de estudio Would You Forgive Me, aparece aquí actividad de aprendizaje 2. Entonces voy a picar ahí y aquí dice mis próximas vacaciones, bajo con la barra mano derecha y voy a ver foro. Voy a ir a ver foro. Puedo llegar desde ahí, desde ver foro, o a mano izquierda veo que también está el botón de foros. Yo también puedo llegar desde ahí. Para participar, foro mis próximas vacaciones, voy a dar clic en responder y aparece la instrucción. Estas son las preguntas y vamos a leer el ejemplo de la teacher Laura, que vemos que ya es un escrito que tiene por lo menos casi 200 a 250 palabras, ¿no? Que es lo que pretendemos que en este nivel podamos hacer. I love going on vacation since it is a time I can forget about work and problems and just focus on my family and myself. Ya vemos las conjunciones para que esto sea un compound sentence, ¿cierto? Una oración ya compuesta, es una oración larga. Since I am a teacher, I just have vacations at the end of the year, from December to January. It is the best time of the year to have your time off, since you can enjoy Christmas. You can enjoy Christmas time and all celebrations with the ones you love. I have about 2 free weeks in which I try to organize small trips to the countryside or to the coast to enjoy the beach and sunny days. If I had the chance to go anywhere in the world, I would, el uso del modal would, I would go to Europe. I have never been there and it is still a part of my dream list. I wish I could, otro modal, visit Paris, Italy, and Greece. I would spend my ideal vacation with my husband, getting to know new places and enjoying amazing food. Me equivoqué en spelling, vamos a arreglar eso en un segundo. I wouldn't plan my vacation with a travel agency. No, I wouldn't. Travel agencies charge you, ¿cierto? Te cobran extra. I prefer to discover new places by myself and without rushing. I believe taking time off on vacation is extremely important to have a healthy life. It is the time in which we charge batteries and reconnect with our beloved ones. Even if there is not a big budget, visiting nearby towns is a fantastic way to strengthen your spirit and enjoy time. Entonces la teacher nos dijo, ¿cuándo la pedirías? Dije que en diciembre. ¿Cuántos días? Hablé de 2 semanas, ¿cierto? Que me dan de vacaciones. ¿A dónde iría? Si tuviera el chance, iría a Europa. ¿Con quién iría? Iría con mi esposo y mi familia. No le pediría consejo a un travel agency. Y pienso que son muy importantes para, por supuesto, tener un ciclo saludable de vida. Entonces, aquí aparece la participación de la teacher. Me pueden comentar, aquí me comentó nuestro querido Juan Carlos, do you like excursions? Y entonces yo le voy a contestar aquí a Juan Carlos, por supuesto, que me comentó hoy, muy juicioso, a las 10:30, entonces vamos a contestarle en un par de minutos cuando termine el encuentro. Y Juan Carlos hace su participación, ¿cierto? Entonces, interesante, no sé si se le cortó, esos comentarios se lo haré yo. Oye, empiezas tu texto con in conclusion. Entonces estamos cerrando, que es un conector que se utiliza para cerrar. Le haré su valoración, el uso de modales, que ya lo estoy anticipando aquí con el uso de can, con el uso de could, ¿cierto? Vamos a ver si él contesta todas las preguntas y trataré de hacer una retroalimentación asertiva en cuanto al uso del lenguaje, el contenido y la estructura del texto. Para que ustedes participen, aquí aparece activar texto enriquecido y pueden hacer su escrito acá. Pueden subrayarlo, utilizar cursiva, utilizar negrilla y cuando ya se sientan satisfechos con su escrito, hayan verificado que contestaron todas las preguntas, le dan clic en responder. Al dar clic en responder, el escrito aparecerá de primero, como podemos ver aquí, en este caso, encima del escrito de Juan Carlos y el escrito inicial de la teacher Laura. Si no están satisfechos, como en mi caso, que se fueron 4 letras, pues utilizo el cesto de basura y borro mi participación. La teacher Laura leerá la participación, habilitará comentario, hará el comentario pertinente y adjudicará la nota. ¿Cómo puedo verificar la nota de mi foro?
Me voy a ir aquí entonces al botón de centro de calificaciones y ahí voy a abrir la columna verde con ese botón más para que se abran las 3 semanas de trabajo. Ya, si he estado de pronto pilo haciendo el test, ya me va a aparecer la nota del test. Vemos aquí el caso de nuestra querida Adriana, ya obtuvo nota de aprobado en el test. Otros obtuvieron no aprobado, les insisto, lo más importante es que aprueben el resto de evidencias para garantizar aprobar el curso. No se pueden habilitar más de 2 intentos. Entonces aquí aparece la nota del test. Si no lo han hecho, estamos a tiempo de hacerlo. Vamos a abrir este otro más, que corresponde a la otra semana de trabajo. Y aquí vamos a encontrar entonces alguna evidencia ya para la última semana, que es la del proyecto y la del video. Todavía no corresponde a esta semana, entonces vamos a irnos a la última columna, que es la del foro. Y en esa última columna aparecerá letra A, si obtuve más de 70% en mi foro. Si yo de pronto me equivoqué, no respondo todas las preguntas, uso español, no soy cohesivo ni coherente en mi escrito, pues la teacher me va a poner D y tendré la oportunidad de volver a hacer el escrito para ser evaluado. Entonces, esa es la actividad para esta semana. Veamos que es una actividad muy sencilla. Recordemos que lo importante o la riqueza del curso está en el material de estudio. Designemos el tiempo de manera asertiva para verificar todos esos elementos comunicativos que se presentan aquí en el material de estudio y después hacer nuestra evidencia calificable. Entonces, quiero saber si nuestra querida Luisa, Andrés o Carmen tienen alguna pregunta sobre lo explicado para el trabajo de esta semana. No, señora, yo no, gracias. Perfecto, muchas gracias. Tú siempre tan atenta, Luisa, estuviste en el encuentro anterior también. Si me surge una duda, voy a ir entonces durante el desarrollo de la semana al botón foros y voy a poder escribir en el foro de dudas e inquietudes, o también, si lo deseo, puedo picar aquí en la foto de la teacher Laura y picar en el botón información. Aquí al picar en información aparecerán mis datos. Carmen, ¿alguna duda en tu caso? No, teacher, pues estoy haciendo el estudio muy juiciosa. Entonces, cuando esté haciendo el foro, de pronto le pido ayuda. Perfecto, Andrés, por tu lado. No, profe, hasta el momento no. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho el haber estado hoy aquí conmigo. Los invito a trabajar con mucho esfuerzo esta semana, a disfrutar del material, a hacerme consultas si tienen alguna duda. El aprendiz hoy me hizo una consulta bastante interesante en el foro de dudas e inquietudes en cuanto al uso de could como forma pasada de can, de poder, porque a su entender, al revisar el material, solamente encontraba el material como podrías. Yo le explico aquí que could también se puede utilizar como pudiste, como cuando yo le reclamo a alguien, ¿cómo pudiste hacer eso? Y le digo, how could you do that? ¿Cierto? ¿Cómo pudiste hacer eso? How could you do that? O cuando le digo a alguien, ¿pudiste terminar el ejercicio? Could you finish the exercise? Fijémonos que ahí ese could no es un podría, sino pudiste, ¿cierto? Y pues aquí nuestra querida Luisa, que está hoy con nosotros, me responde y verificó el link que le adjunté para que pudiera profundizar en eso. Entonces, gracias, muchas gracias. Entonces, les pido por favor que abandonemos el espacio, que trabajemos juiciosos y voy a hacer la última en estar en la conferencia para generar el video. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias, profe. Buen día, Feliz día. teacher.